Televidentes de Proclama del Pacífico, nos encontramos en estos momentos con la presidenta ejecutiva de la FECOLPER, de la Federación Colombiana de Periodistas, Adriana Hurtado, quien llega a la ciudad de Cali, aterriza en la sucursal del Cielo a la cumbre de periodistas del Pacífico, a ser parte de esa cumbre de periodistas, pero además para dialogar un poco con todos los periodistas, comunicadores del Litoral Pacífico y líderes de opinión sobre esa política pública para la garantía a la labor periodística. Así que le damos la bienvenida a Adriana Hurtado, quien llega hoy a los micrófonos presencialmente de Proclama del Pacífico para hablar un poco de ese panorama, de esa intervención que usted realizó el día de hoy en la cumbre de periodistas del Pacífico colombiano. Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Claro que sí, estuvimos hablando sobre el contexto para el ejercicio del periodismo a nivel nacional y que es muy similar al que ocurre, por supuesto, en diferentes departamentos. El Valle del Cauca no excede este panorama, pero tampoco es que se minimice, y es que es uno de los departamentos que sigue estando, infortunadamente, dentro de los 5 territorios donde es más difícil ejercer el periodismo en términos de amenazas, también de precariedad laboral, pero por supuesto también frente a la parte financiera. Muchos medios tratando de sobrevivir, de autosostenerse, pero sin embargo con un compromiso frente a la verdad y frente a la información que se lleva. Hemos también realizado algún contexto relacionado con la política pública de libertad de prensa, específicamente para las garantías a la labor periodística. En esta ocasión hemos contado que el 2 de diciembre se presentaron esos hallazgos en Bogotá en diferentes ejes temáticos de la misma. Uno tiene que ver con garantías en términos de protección y seguridad. Esto es en relación con los procesos que tiene la Unidad Nacional de Protección para poder realmente garantizar a los periodistas en riesgo esquemas de protección que sean oportunos y eficientes, y también en términos de los procesos judiciales, y es una lucha contra la impunidad de los crímenes de periodistas, pero también frente a las amenazas que siguen ocurriendo. Sabemos, Adriana, presidenta, que esta política pública no viene haciéndose el año pasado, hace 2 años, viene hace muchísimo tiempo realizándose en todo el territorio colombiano. ¿Cuáles son esos avances concretos que ustedes, como Federación Colombiana de Periodistas, hasta el momento han avanzado con todos los periodistas de la región? Bueno, nosotros estuvimos acompañando los encuentros que se hicieron desde el 2012 hasta el 2017 aproximadamente, que se hizo el primer intento de creación de política pública, y desde abril de este año estamos participando en un ejercicio que está haciendo este gobierno, que recogió esos insumos trabajados y los viene potenciando para poder identificar cuáles son esas garantías que se requieren. En materia concreta, aún no hay mucho, digamos que hay un documento donde se presentan los hallazgos, pero esperamos que a comienzo del próximo año pueda presentarse el decreto que da vida a esa política pública. Para la Federación es muy importante que se pueda crear, más allá del contenido básico, una instancia de participación que sea consultiva, que le haga seguimiento a la implementación de esa política pública, pero sobre todo que garantice un diálogo constante y permanente con el gobierno nacional, independientemente que el periodo de este gobernante se acabe. Igual como ocurre con otras mesas, por ejemplo, las mesas de concertación de los pueblos indígenas, los y las periodistas queremos estar en un espacio donde se nos escuche y donde no solamente seamos invitados cada 4 años. En un contexto como el Pacífico colombiano, donde el alto índice de conflicto armado es muy, pero muy alto y muy complejo, ¿cómo garantizar esa seguridad a los periodistas que están en el territorio, que están en la zona? Realmente tenemos que empezar por los temas de autoprotección. Y acá tiene que ver también con las prácticas del ejercicio periodístico, en realmente aplicar los protocolos para el cubrimiento de las noticias y no exponernos a los niveles de riesgo, porque infortunadamente hemos visto que no hay una fórmula precisa para decir con esto garantizamos. En realidad los desafíos continúan, el sistema de protección de la Unidad Nacional de Protección avanza, se está fortaleciendo, pero no hay una fórmula que nos indique de qué forma garantizar realmente la protección y la vida de las personas. Muchas veces les decimos a colegas, bájenle, de verdad, bájenle, porque pues lamentablemente no podemos garantizar
la integridad de la vida, y más cuando hay diferentes autores de las amenazas y de las estigmatizaciones contra periodistas, que muchos de ellos son de grupos ilegales que ni siquiera se conocen dónde están. ¿Cuáles son esos principales retos que se viene para la FECOLPER para poder así aliarse con todos esos periodistas del suroccidente colombiano y de otras regiones del país para así poder garantizarles seguridad? Porque es que sabemos que se ha venido presentando censuras a medios de comunicación, se ha venido presentando, como usted lo dice, amenazas por grupos armados ilegales. ¿Cómo coordinar entre todos y generar una alianza para así poder crear esa política pública? Nosotros le apostamos también a la creación de un observatorio de comunicación y de medios a nivel nacional. Esta sería una plataforma donde sistemáticamente se esté actualizando la situación de los y las periodistas en las regiones. También consideramos que es muy importante la unión y el hecho de que podamos trabajar indistintamente de las posibilidades personales o profesionales, no solamente cuando a un periodista se le amenaza, sino que todos tomemos conciencia de que pues hay efectos que tienen esas amenazas en términos de la censura y la autocensura, y por eso debemos estar unidos. Hacemos un llamado a las organizaciones que defienden la libertad de prensa en los territorios para que podamos fortalecernos, pero también a la ciudadanía para que proteja a quienes están haciendo buen periodismo. Usted tocó algo importante, Presidenta, y es que, pues sí, esta política pública viene realizándose hace muchísimo tiempo y habla de garantías. De hecho, la iniciativa es Política Pública para la Garantía a la Labor Periodística. ¿Qué garantías podemos tener los periodistas del territorio, de la región, para que esta política se haga realidad y que no sea por los gobiernos de turno? Porque es que ha venido pasando, usted lo decía, desde el 2012, desde que están otros expresidentes en el mandato. ¿Cómo estar seguros de que termina el presidente Gustavo Petro, pero el próximo presidente que llegue a la Casa de Nariño, llegue a gobernar la nación, va a hacer cumplir esta política pública? Para eso es importante que esto quede oficializado como una norma nacional, que haya un COMPES que la materialice, que tenga los recursos y que no solamente sea por modelo de gestión, pero adicionalmente es importante que podamos hacerle seguimiento y veeduría a esos compromisos que queden en la política pública. Esta política pública no es perfecta, no es completa, lo hemos dicho muchas veces, queda por fuera temas que se están discutiendo en otros escenarios, como es el de la distribución de la publicidad oficial y el de las condiciones de trabajo. No obstante, nosotros reconocemos pues que se haya recogido el trabajo iniciado, pero no es completo y ahí quedan los desafíos para seguirlos abordando. Insisto en la necesidad de que el gremio se fortalezca y se pueda unir, porque pues unas cuantas personas no van a poder hacer frente y hacer lo suficiente para sacar a todo un gremio nacional en relación con los desafíos que se presentan. Pues la Federación Colombiana de Periodistas trabaja incansablemente por la libertad de prensa en el país. ¿Cuáles han sido esos resultados? Hablemos de eso, de esos frutos, de esas victorias que ustedes como federación han obtenido en los últimos años, Presidenta. Una de las cosas es mantener la infraestructura nacional, 18 organizaciones afiliadas, 1.200 periodistas agremiados. Hemos sobrevivido a dificultades en términos económicos. También nosotros hemos sido amenazados, la dirigencia nacional, pero pese a eso seguimos allí en estos escenarios. También la federación pues ha venido participando en procesos donde se le ha permitido, digamos, algunos recursos económicos a periodistas de regiones, y hemos venido trabajando en la transversalización del enfoque de género para que las entidades puedan garantizar realmente el ejercicio periodístico, pero sobre todo también a las personas diversas. En el gremio hay personas, por ejemplo, mujeres trans, personas con orientaciones sexuales diversas, y muchas veces son estigmatizadas. Hemos hecho estas gestiones para que a nivel de los gobiernos también se empiece a trabajar y que no se satanice a los y las colegas que pues tienen orientaciones sexuales diversas. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación alternativos, comunitarios, digitales de estos territorios, Presidenta, en cuanto a la garantía de la construcción de paz? Es muy importante, yo creo que reviste de gran y fundamental importancia, sobre todo en estos territorios donde infortunadamente pues los medios grandes no llegan, territorios donde tampoco podemos hablar que existe ni siquiera internet, porque el hecho de que haya cubrimiento, digamos, de las redes no significa que por razones económicas o incluso en temas de infraestructura todas las personas puedan llegar y acceder a los medios de comunicación, y es aquel
medio comunitario y alternativo que está en las localidades que permite llegar a la ciudadanía, y es desde allí donde se teje ciudadanía, donde se puede también contribuir con los procesos sociales y locales que hay en los territorios. En lo personal, a mí me encanta el trabajo que se desarrolla por medios comunitarios que tienen enfoque de género, que trabajan con organizaciones feministas, con gente que defiende la paz, que le está trabajando a los emprendimientos y que le da voz y le da vida a esos procesos locales de esos héroes y heroínas territoriales y esas historias de vida que muchas veces no se conocen. Los medios de comunicación, por supuesto, que tienen la necesidad de cubrir diversos temas, pero yo creo que en lo comunitario hay la posibilidad de abordar esas otras historias que muchas veces son desconocidas. Pues, Presidenta, hablemos ahorita sobre esa intervención que usted tuvo hace pocos minutos con los periodistas, con los colegas aquí en esta cumbre de periodistas del Pacífico colombiano. ¿Cuáles fueron esos puntos clave a tratar que ellos entendieron y esas preguntas esenciales que ellos también acudieron a usted a hacerle para poderle resolver esas inquietudes previstas que ellos tenían? Específicamente, digamos, el planteamiento en términos generales fue sobre la desinformación y qué hacer frente al auge de información falsa. Y para esto, digamos, se plantean desafíos que tienen que ver con la verificación y la confirmación de información, utilizando herramientas de inteligencia artificial, pero también haciendo alianzas como organizaciones tales como Colombia Check y otras. Google también tiene herramientas que permiten identificar la información. Esa fue una de las preguntas de qué hacer. Dos, en términos de cómo garantizamos que haya justicia. Y aquí, en términos de esto, hubo el planteamiento de hacer una gran cruzada nacional para abogar frente a estos casos que aún persisten en la impunidad, tanto de amenazas como de asesinatos a periodistas. Y finalmente, hay una necesidad de trabajar los temas de violencias basadas en género, no solamente a nivel de medios de comunicación, sino también respecto con organizaciones que promueven la libertad de prensa. Y allí quieren conocer y capacitarse un poco más sobre las leyes nacionales que protegen a las mujeres y a las diversidades. Importante entonces, Presidenta, de que este tipo de cumbres, de encuentros, se sigan realizando en los territorios. Claro que sí, nosotros siempre estaremos saludando estos ejercicios donde nos podemos unir, donde podemos repensarnos y podemos construir conjuntamente escenarios que al menos enlazan esa solidaridad que muchas veces se ve distanciada justamente porque el periodismo se ha convertido en un ejercicio individual. Entonces hay la oportunidad de juntarnos y poder como reaccionar frente a los diferentes desafíos que se presentan. Los saludamos y agradecemos, por supuesto, desde el inicio que se construyó por Proclama del Cauca el primer encuentro. Hemos conocido que ha servido no solamente en términos de los planteamientos y los desafíos, sino las perspectivas también de futuro frente al quehacer del periodismo y de los gremios. Presidenta ejecutiva de la FECOLPER, antes de que se despida de los micrófonos de Proclama del Pacífico, le tengo que hacer una pregunta que yo sé que los jóvenes les va a apreciar escuchar, y es ese mensaje que usted le quiere enviar a los jóvenes periodistas que en este momento salen de la universidad o que se encuentran haciendo algún semestre de comunicación social y periodismo desde alguna universidad. ¿Qué mensaje usted les envía a ellos en cuanto a inteligencia artificial, en la ética periodística y también en ese cuidado que tienen que tener para no encontrarse con ese tipo de problemáticas sociales que tenemos en diferentes departamentos o en diferentes municipios de esos departamentos que han sido afectados por el conflicto armado? ¿Cuál es ese mensaje que usted le envía a todos ellos en estos momentos para que cumplan a su labor periodística? Bueno, lo primero es entender que esta no es una profesión que lo hemos escogido por fama, sino lo llevamos en nuestro cuerpo, en nuestra convicción, y es importante regresar a la reportería a pesar de que nos estemos capacitando y cualificando en términos generales en el periodismo. Quiero hacer un llamado para que reconstruyamos la esencia del periodismo, la reportería específicamente, y contribuyamos con esa información que se está necesitando. Estamos dejando espacios para que veedores y otras actividades hagan lo que nosotros deberíamos hacer en realidad, que es investigar y seguir a ese poder o hacerle peso al contrapoder. Entonces, allí queremos hacer este llamado adicionalmente a que es necesario seguirnos cualificando en términos de talleres de inteligencia artificial y seguir conversando y construyendo esa autorregulación frente a los desafíos éticos.
Y finalmente el mensaje es para que busquemos asociarnos y aglomerarnos en procesos asociativos que nos permitan poder luchar juntos y juntas frente a los temas de la libertad de prensa. Es la presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Periodistas, AFECOLPER, Adriana Hurtado. Pues presidenta, muchísimas gracias. ¿Cómo le cayó la ciudad de Cali? A mí siempre me encanta venir a los territorios, pero esta vez fue muy difícil por el clima. Sin embargo, ya por fortuna me estoy adaptando y espero pues tener toda la fuerza para irme a comer ese delicioso cholado. Bueno, pues las puertas del Pacífico colombiano, de la ciudad de Cali, de todo el litoral pacífico están abiertas para la presidenta ejecutiva de la AFECOLPER. Por acá la esperamos claramente con buenas noticias y que nos siga acompañando en este tipo de encuentros donde los periodistas nos sentimos muy, pero muy acompañados de la mano de esa gente que quiere sacar adelante la labor periodística en el territorio. Presidenta, muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias. Recuerden seguirnos a través de las plataformas digitales de el medio de comunicación de la gente, Proclama del Pacífico.